Hola, Emiliano. Hola, hola, Emiliano. No se está escuchando nada. Entró también Gino. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Profe, Hola. ahí estoy poniendo la cámara. Ah, Emiliano. Ahí está. ¿Qué ¿Cómo tal? anda? Bien, bien. También Buen está. día, Buen día, Gino. ¿qué Bueno, tal, profe? ¿Todo bien? bien, todo bien, todo bien. Bueno, muchachos, vamos a empezar. Vamos a empezar a ver cosas, a ver temas. Em, ¿Cómo, decime, Emiliano, hay que tener, me había planteado el tema de la viscosidad, ¿no? A ver Ujú. qué, me había planteado el tema de la viscosidad, ¿cierto? Bueno, no sé, Gino, qué está estudiando, cómo anda, pero hagamos, veamos un punto de partida mínimo para hablar de ese tema, de la viscosidad, que es una característica de los fluidos reales, ¿no? Reales. Claro. Bueno, Perfecto. perfecto. Bueno, voy a hacer primero una introducción para ver más o menos si estamos en tema, ¿no? Sí. Para poder entender, por supuesto, las cosas que vamos a hablar, hay que tener una base mínima de física relativa, por ejemplo, a los sistemas de unidades, ¿no? Generalmente se trabaja muchas veces en el sistema internacional de unidades, pero podemos trabajar bastante también en el CGS, ¿no? Así que, bueno, acá esto hay que tenerlo bien claro, ¿cierto? El Sistema Internacional de Unidades, antiguamente llamado MKS, por metro kilogramo masa segundo, son las tres unidades fundamentales del sistema. Y las demás son derivadas, la superficie metro cuadrado, el volumen metro cúbico, bueno, y metro por segundo la velocidad. Vamos a hablar de lo básico, a ver si podemos por lo menos entrar a trabajar, ¿no? Y después tenemos la fuerza, en el sistema internacional que se mide en Newton. Me imagino que eso lo tenemos, ¿no? Kilogramo masa por metro sobre segundo cuadrado, Newton. Si estamos en el sistema CGS, centímetro, gramo, segundo, y vamos a tener la aceleración en centímetro por segundo al cuadrado, y la fuerza en DINA, DINA, que es gramos por centímetro sobre segundo cuadrado. Bueno, Sí, eso lo hemos estado viendo. eso lo han estado viendo, porque si no es como que no tenemos punto de partida. Y dentro de la presión, que ahora va a aparecer, es una magnitud súper importante en los fluidos, ¿cierto? La presión es fuerza dividido superficie, o sea, Newton por, se dice, pero es dividido, metro cuadrado. Newton por metro cuadrado, Pascal. Esa es la unidad de presión en el sistema internacional, y varia es la unidad de presión en el sistema CGS, que sería DINA por centímetro cuadrado. Se dice por, pero ya saben, es una razón. DINA por centímetro cuadrado, esa es la presión en varia en el sistema CGS. Bueno, esto como lo mínimo como para empezar a hablar de temas de física y demás, ¿no? A nivel sistema de unidades. Porque acá va a tener un quilombito bárbaro, porque ahora viene la viscosidad, y la viscosidad entra la velocidad y la altura y un montón de parámetros, de variables, ¿cierto? Y yo más que nada pedí que me explicara lo de viscosidad porque no lo entendí muy bien en el cuadernillo cómo está explicado. Va, la fórmula en realidad no entendí. Ajá, La teoría sí, porque más que la resistencia a fluir, no es otra cosa. claro, claro. La resistencia fluida. Pero la Bueno, fórmula no la entendí. bueno, ahí vamos a hablar un poco de eso, de viscosidad. Déjame que haga esta introducción. Bueno, y Gino me parece que está en un lugar parecido, ¿o no? Desde el punto de vista intelectual. Exactamente, profe. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, Estamos. bueno, Sí, sí, sí. bueno, bueno. Igual. Fenómeno. Entonces, estábamos diciendo de que sabiendo ese tema mínimo a nivel de sistema de unidades, ¿no? Y yendo al apunte mío, que está en el campus mío, de la parte de fluidos, ¿cierto? Al principio, nomás, hacemos una equivalencia que ahora va a ser importante saberla y tenerla presente.
1 pascal es igual a 10 varias. ¿Mm? Esa es una equivalencia entre el sistema internacional y el CGS. ¿Por qué? Porque 1 pascal es 1 newton. Me voy a quedar acá, no me voy a pasar al otro, pero 1 pascal, y de pascal a varia, de ahí me voy a mover. Nada, el sistema técnico por ahora no. Entonces, 1 pascal es 1 newton por metro cuadrado. Se dice así, ¿cierto? 1 newton por cada metro cuadrado, dividido metro cuadrado. Pero como 1 newton es 10 a la quinta dina, eso también hay que saberlo, está en el apunte de dinámica, 100.000 dinas, y 1 metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados, de metro a centímetro, 2 lugares la coma, pero va de 2 en 2 porque es de superficie, etcétera, etcétera. 10 a la 5 sobre 10 a la cuarta, 10 a la 1, y queda que al final no hay tantos órdenes de magnitud de diferencia entre el pascal y la varia, solamente un lugar a la coma, de pascal a varia. O sea, 1 pascal es 10 varias. Tengámoslo presente. Eso ahora. O sea, 1 newton por metro cuadrado, ¿cierto? Ahí voy. Garabateo una cosa mínima acá y ya nos vamos. Estamos diciendo que 1 pascal, o sea, 1 newton por metro cuadrado, es igual a 10 varias. ¿Mm? O sea, 10 dina por centímetro cuadrado. Finalmente, hay un solo orden de magnitud, como se dice en física. Un lugar a la coma nada más entre pascal y varia. No es tanta diferencia, ¿no? Como la que hay de Newton a dina, que 1 newton es 100.000 dina y todo eso. Bueno, eso hay que saberlo, porque lo vamos a aplicar ahora. Porque ahora va a aparecer el Poiseuille y el Poise y la mar en coche. Cuando hablemos de la viscosidad. Bueno, bueno, esto a modo de introducción, ¿cierto? Bueno, empecemos a hablar de lo que de algo más cercano a lo que estamos viendo. Hidrodinámica. Dentro de hidrodinámica, todo el apunte que tengo yo de hidrodinámica hace referencia al líquido ideal, que tiene ciertas características, dentro de los cuales está una de las principales, o la primera que está listada acá, es que el fluido no es viscoso, ¿cierto? No tiene resistencia interna a fluir. Bueno, ahora vamos a hablar del líquido viscoso que no está en ese apunte. Sí, sí. Pero quiero que veamos una cosa interesante, que está en ese apunte y en los videos respectivos explicada, ¿no? Sí, los vi a los videos. Los viste. Bueno, en el fluido ideal, ¿cierto? En un fluido que va fluyendo, líquido, por ejemplo, o puede ser gas también, aunque generalmente nos vamos a dedicar a los líquidos nosotros, en la viscosidad. Pero los gases también tienen viscosidad, pero la viscosidad de los gases es muy baja, comparada con la de los líquidos. Bueno, entonces, si toda esta molécula, esta sección transversal, que van atravesando una tubería o un tubo de flujo, tienen la misma velocidad, esa es la característica del perfil plano de velocidades, es característico de un fluido ideal. Bueno, los fluidos reales hay que ver. Los fluidos reales hay que ver. Los fluidos reales a bajas velocidades empiezan a fluir en un régimen que se llama laminar. Y es un régimen que consiste, ahora lo vamos a explicar bien, el perfil de velocidades es parabólico. ¿Ven acá esta parabolita, digamos, que está girada? No es la parábola común de la matemática, pero está 90 grados girada, pero es una curva parabólica esta. Ese perfil, ¿qué significa? Que en un fluido real, digamos, es como que la última capa, la última molécula del líquido, de fluido, se adhiere a la pared metálica de la tubería y por lo tanto tiene una velocidad de cero, y la de acá también tiene una velocidad de cero, y a medida que te vas, y esa capa, sobre esa capa que está en reposo, desliza una capa que está a muy baja velocidad, y sobre esa desliza otra capa que está a mayor velocidad, y nos imaginamos como que son capas sucesivas, todas a diversas velocidades, una con respecto de la otra, en un régimen laminar que en principio se caracteriza por ser estacionario. Ahí se mezcla un poco el fluido ideal con el real, no los quiero embarbiar, pero el concepto estacionario también está en el apunte y en el video, ¿cierto? No sé si en laboratorio sería un menisco eso. O sea, la curva del menisco. No, no, pero porque te comento, el menisco hace referencia a, a la altura subida por un líquido. Me dame un segundo, que escribo algo acá.
si vos tenés, por ejemplo, acá, ¿cierto? Un tubo, tiene la forma de un menisco, pero no es exactamente lo mismo, porque ya te voy a decir cómo se podría interpretar, ¿cierto? Aparte, Gino, esto sería un fluido en movimiento. Claro, claro. Es un fluido de movimiento. En el caso del menisco, lo que, bueno, lo podemos buscar en la parte de capilaridad. Es un fluido como que está en reposo ahí y está agarrado por la fuerza de la tensión superficial. El líquido está trepado en la pared. Si es agua, moja las paredes de vidrio. Si el tubo es de vidrio, el líquido es agua, se trepa ahí y es una cosa, una curvita. Es una curvita, pero Perfecto. esto es otra cosa. Esto es un perfil de velocidades. Esto estamos indicando que la molécula que va por el medio de la tubería es la que más rápido va. Y a medida que va acercándose a los costados, a los límites de la pared, va disminuyendo la velocidad. ¿Te ubicás? Este es un perfil de velocidades. Estos son todas velocidades de partículas que se hallan sobre esta sección transversal. Ahí se ve como un segmento, pero es una sección transversal, o sea, es como que lo seccionás, lo cortás. Es una superficie circular la que estamos hablando, ¿no? Una superficie seccional, sección transversal, y las velocidades de las moléculas en esa sección, por eso no es lo mismo que lo que vos me decís. ¿Te ubicás? Perfecto, sí, gracias. Bueno, entonces eso es importante, porque está en la naturaleza del fluido real, ¿cierto? A bajas velocidades tiene este comportamiento y a altas velocidades tiene otro. Enseguida vamos a hablar alguna palabra de eso. Pero concretamente, acá un ejemplo que aparece en los libros, por ejemplo, de esto, así, no, más o menos parecido, sí, más o menos parecido, es que vos si vas a un río, por donde va circulando mansamente el agua, digamos, no estamos en un rápido, en una cosa que se ve turbulencia de agua, en un río donde va circulando el agua más o menos mansamente, cerca de la costa, la velocidad es casi cero. Si te pones a ver una hojita que cayó de un árbol y está flotando sobre la corriente, va despacio, casi cero sobre los márgenes de la costa, que es como sería esto, la costa, si lo mirás de arriba, digamos. Y bueno, y si un objeto está flotando por la mitad del río, va a ver que va más rápido, ¿o no? O sea, también en el río de agua se puede ver que va más rápido la corriente por el medio del río que cerca de los márgenes de la costa. Así, se puede observar eso, digamos, empíricamente. ¿Se ubican? Bueno, entonces, el fluido ideal tiene un perfil plano de velocidades y la velocidad es siempre la misma y no hay ningún problema. Se calcula, se puede sacar perfecto. Pero en un fluido real pasa esto, puede pasar esto, si el régimen es laminar. Fluido real con régimen laminar. Y si no, puede pasar también que el régimen sea turbulento, ¿no? Bueno, estas son dos características de los fluidos reales. Acá vemos estas dos fotos, esto está todo en el apunte, está explicado, por supuesto, en el apunte y demás, y en el video. Acá es un grifo de agua, donde sale por la punta, por supuesto, un chorro a baja velocidad. Cuando va a agarrar una canilla y la abrís poquito, va a ver que se forma un tubo de flujo más o menos constante. O sea, se puede ver cierta ondulación, pero muy poquito. Y en algunos casos no sé cómo hacen, pero a veces sale, yo he visto unos videos en YouTube y demás, donde abren una canilla y sale, y vos parece que te está mostrando una foto, y no te está mostrando una foto. Es algo dinámico, pero no se ve ni siquiera esa pequeña ondulación. No sé de qué depende que no se genere esa ondulación, pero se ve casi como totalmente estacionario, ¿cierto? El concepto de estacionario está explicado en el apunte, y el concepto de estacionario tiene que ver con el régimen laminar. Y es tanto de un fluido ideal, que no existe, porque ningún fluido en la realidad es ideal, pero también es característico de un fluido real a bajas velocidades, que tiene comportamiento laminar. Entonces, ¿qué significa estacionario? ¿Eso lo conocen? ¿El significado de la palabra estacionario? Sí, sí. ¿Cómo me lo explicarían? Si me lo tienen que explicar en una Que palabra. sería como que todas las partículas de agua eh, que pasan por un punto pasan todas a la misma velocidad. Claro. Sin importar el instante de tiempo. Vos decís, este punto A del tubo de flujo, que puede ser una tubería, y en este caso no es ninguna tubería, pero es una porción del espacio por donde circula el fluido, ¿cierto? Si por este punto, en cualquier instante t de tiempo, en t igual 0, en t igual 5 segundos, 10 segundos, cualquier molécula que pase por ese punto va a tener una determinada velocidad, ¿no?
vector, y también una determinada, bueno, presión y densidad y todo lo demás, entonces el régimen es estacionario. Eso pasa en el fluido real también, cuando va a bajas velocidades en una forma laminar. O sea, los valores de presión y velocidad en un punto del espacio son independientes del tiempo. Significa que cualquier molécula que le toque pasar por ahí, en ese instante va a pasar con esa determinada velocidad y a esa determinada presión. ¿Se ubican? Claro. Bueno, eso es estacionario. Eso es importante reconocerlo porque ahora vamos a ver que cuando el fluido está, ese que el símbolo no es, cuando el fluido está, ¿cierto? En un régimen turbulento, que es cuando alcanza una determinada condición de velocidad y según la velocidad y el radio o diámetro del tubo, la densidad y la viscosidad, llega un punto en donde aparece un régimen turbulento. Bueno, agarrar una canilla, la abrí al máximo, o la que la agarrá un poco nomás, ya va a ver que aparece muy desordenado el movimiento, y eso es un régimen turbulento, que claramente es propio de los fluidos reales, pero que además no es la condición no es estacionaria. Vos podías tener, en este instante, por acá no hay ninguna molécula de agua, en ese punto, en ese instante, pero dentro de un ratito, en una centésima de segundo, va a haber una molécula por ahí. Entonces ya no se cumple este concepto de que en un punto del tubo de flujo hay una sola velocidad independientemente del tiempo. O sea, el régimen turbulento no es estacionario. Imagínate, no puedes andar siguiendo una partícula por vez, porque acá estamos en la dinámica del líquido. Cuando vos estás en la dinámica del sólido, la dinámica del punto material o del móvil puntual, no hay ningún problema en establecer que en un momento determinado el móvil está acá y luego allá, etcétera, etcétera. Pero cuando está observando eso en una dinámica de un sólido, o sea, de un cuerpo sólido, pero ahora que estamos en la dinámica del fluido, como el fluido son muchas partículas, millones y billones y trillones de moléculas, no podés andar siguiendo molécula por molécula para describir el movimiento, lo que sea, entonces se describe a través de la presión, la velocidad y todas esas cosas que ya sabemos que se hace con los fluidos. Bueno, y por eso es importante distinguir entre el fluido laminar y el turbulento. Bueno, y cuando estamos en un régimen turbulento, bueno, pasan otras cosas y demás. Después, ahora voy a mostrar, bueno, eso sería una introducción. Todavía estamos introduciéndonos al concepto. ¿Alguna inquietud? No, No, se entiende todo. Bueno, Está ya explicando. me voy a meter más en tema. Pues acá en este apunte, por supuesto, no está el tema de ustedes. Bueno, hay que saber también que el caudal, ¿cierto? O gasto es el volumen por unidad de tiempo. O sea, metro cúbico por segundo, se dice, centímetro cúbico por segundo, etcétera, etcétera. ¿No? Puede ser que ustedes que estudian enología, se utiliza mucho litro, o bueno, eso tienen que saber también, eso me imagino que se maneja, ¿no? Un litro es un decímetro cúbico, ¿no? Los prefijos mililitros, centilitros podrían aparecer en ejemplo de ejercicio de ustedes, me imagino que eso lo tienen que conocer, ¿cierto? Si, Sí, para las bombas. claro, claro. Si estamos, por ejemplo, bueno, yo lo digo porque no voy a hacer que después empecemos a hacer un ejercicio y aparezca que el alumno tiene dudas elementales. Vamos, acá un mínimo colegio primario de unidades, ¿o no? Cuando vos tenés volumen, tenés metro cúbico de unidad fundamental, metro cúbico, ¿cierto? Y si corres 3 lugares la coma, como indica acá, para la derecha, vas a decímetro cúbico. En lo de 3 lugares, a pesar de que es la décima parte del metro, 3 lugares porque es volumen, está explicado en la teoría, pero que eso es muy básico. Y 3 lugares más y va al centímetro cúbico. Entonces, bueno, un decímetro cúbico, o sea, un litro, perdón, un metro cúbico son 1000 litros o 1000 decímetros cúbicos. Bueno, un decímetro cúbico, 1000 centímetros cúbicos. Bueno, y si nos tenemos que mover bueno, centímetro cúbico es mililitro, lo digo así rápido, pero me supongo que esto ya lo saben, ¿o no? O sea, un Sí. centímetro cúbico es un mililitro, si te querés correr de litro a decilitro, centilitro, mililitro es de un lugar por vez, y litro coincide, esta L, parece un 1, pero es un litro. Litro es decímetro cúbico. Bueno, me imagino que eso puede ser necesario irse moviendo de esas unidades. Bueno, esto como
la premisa, el punto de partida. ¿Se ubican? Ujú. Vamos a empezar a hablar algo de la viscosidad. Allá voy. Ajá. No tengo un PowerPoint, pero tengo varias imágenes que voy a ir mostrando. Ah, acá te avanza automáticamente. ¿Te avanza automáticamente? Ah, sí, te avanza. Te avanza. Bueno, no importa, no importa. Quiero entrar explicando esto. Miren, Bien. acá tengo un libro. Un libro, ¿cierto? Antes, si agarro ese libro y le pongo la palma de la mano sobre la tapa del libro y lo deslizo, en la dirección de la mesa, o sea, en la dirección de la propia tapa, ¿no? En la dirección horizontal, va a pasar esto que ven ahí con el libro. Va a deformarse de esta manera. Esta fuerza aplicada sobre un área, acá hay un área, ¿no? Hay un área, ¿cierto? Y esa fuerza aplicada tangencialmente al área, tangencialmente significa la propia dirección del área, eso en Sí. física se llama esfuerzo de corte. Esfuerzo de corte. Se llama así. Bueno, dentro de, no sé si habrán visto eso, creo que no entraba eso de los módulos en el programa, pero el comportamiento elástico de los materiales, da por el módulo elástico. Voy a hablar, pero un poquito, porque no me quiero ir de tema, pero vamos a hablar un poquito, 2 o 3 huevaditas. Atiendan esto. Un segundo. A ver si me maximizo la imagen mía. Un segundo. Nosotros la podemos agrandar igual. Ah, ¿puedes agrandar? Nosotros sí. Sí, sí, se puede agrandar. Bueno, la imagen mía. Bueno, pará, que no sé qué hice, bueno, compartí pantalla. No, estábamos diciendo de que sí, y acá también se puede, creo que se puede agrandar. A ver. Bueno, no sé. Eh, si vos tenés, por ejemplo, un elemento, bueno, esta regla, ¿o no? Ujú. Bueno, Sí. vos a un elemento le podés hacer un esfuerzo de flexión y se flexiona la regla, ¿no? Se flexiona, bueno, por supuesto se llama esfuerzo de flexión, a un objeto lo podés traccionar, estirar, tiene una zona de, todos los materiales son elásticos, dentro de ciertos límites, si me paso la mano se me va a romper, ¿o no? Pero acá lo deforma y luego vuelve, eso se llama esfuerzo de flexión. Después si lo agarrás y lo tratás de estirar, se llama esfuerzo de tracción. Obviamente te aguanta un montón esto para que se rompa por tracción, no sé, 500 toneladas hay que hacer, ¿o no? Después también lo podés comprimir, y si lo tratás de comprimir y es esbelta, como esta guía, esta regla que es esbelta, se va a pandear. Se llama esfuerzo de pandeo esto, ¿o no? Se puede romper también por pandeo, ¿o no? ¿Vieron el edificio que se Sí, cayó en Miami? Bueno, no sé, que sí. habían cargado mucho en la azotea, habían puesto equipo de aire acondicionado, cosas muy pesadas, no sé qué había pasado, y se pandearon las columnas, bueno. Y después está el esfuerzo de torsión. Si este extremo lo dejás fijo y el otro lo torsiona como si vas a estrujar la ropa, ¿viste? Después que la sacás la ropa, la querés estrujar, ¿cierto? Y hacer esfuerzo de torsión. Bueno, hay el módulo de elasticidad, el módulo de tracción, el módulo de torsión, el módulo de todo hay, que son coeficientes constantes que se estudian de los sólidos. Y hay otra fuerza, hay otro esfuerzo que se llama de corte, esfuerzo de corte. Y este es el que estamos viendo ahora. Cuando la fuerza se hace paralela a la superficie y se trata de deformar. Digamos, si se lo hago a un ladrillo, no voy a tener éxito. Porque, o sea, si agarro un ladrillo y le trato de hacer esto, no voy a lograr ver eso, porque a lo mejor, viste, hay una deformación, pero casi imposible de medir por la rigidez del objeto. Pero se lo voy a hacer ahora a un libro, para poder observar cómo se deforma cuando se le aplica el esfuerzo de corte. No se deforma pandeándose así, ni pandeándose asado, ni torsionándose, sino se deforma como se observa ahí, con este esfuerzo de corte. Entonces lo que podemos ver es que la tapa es como que se adhirió a la primera hoja, y también la primera hoja fue casi igual que la tapa, pero un poquito menos, y la otra hoja un poquito menos, y la otra un poquito menos, y puedo ver que se inclina de esa manera, ¿no? De esa manera, generándose acá un ángulo de corte, bueno, no importa. Pero que no quiero meterme muy en lo profundo de esto, pero solamente decirle que esta fuerza dividido el área tiene unidades de presión.
porque es Newton por metro cuadrado. Ese llamado esfuerzo de corte. Tiene unidades de presión, porque fuerza sobre superficie es presión, pero en este caso no es presión, porque la presión, habrán visto el apunte y demás, hace referencia a una fuerza normal a la superficie, dividida dicha área o superficie. Normal es fuerza perpendicular, o sea, esta no sería una típica presión. Tiene unidades de presión, pero no es una presión, es un esfuerzo de corte. Bueno, y eso lo quería mostrar ahí a un sólido, porque eso es lo que va a estar pasando en el fluido real. Vamos a avanzar acá y vamos a ver cómo trabaja el fluido real. Miren. Bueno, acá hay una imagen tal vez aplicada a un sólido, incluso, ¿o no? Donde la fuerza esa, dividido este área, que como ven es tangencial y no normal, por eso que no es presión, pero lo mismo tiene unidad de presión, ese esfuerzo provoca esta deformación. Y generalmente el efecto, siempre cuando se estudia física, se habla de causa y efecto. La causa produce un efecto, ¿cierto? Así tenemos la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza la causa y el efecto o consecuencia es la aceleración. Si le aplicamos una fuerza, acelera. Bueno, acá también hay una causa que se llama esfuerzo de corte. Y hay una consecuencia que se mide como deformación y que se suele medir como X, que sería esta distancia, horizontalmente, que se desplazó la tapa, la parte superior. Vamos a suponer que la contratapa del libro está en reposo sobre la mesa y no se mueve. Velocidad cero, digamos, en todo caso. Pero acá no estamos hablando ni siquiera de velocidad, pero bueno, esta es la causa, que sería el esfuerzo, ¿no? Y bueno, y la consecuencia o efecto sería, un segundo que voy a borrar eso de acá. Digamos, haciendo una analogía así muy lejanamente, la causa es el esfuerzo de corte y la consecuencia en este tipo de problemas sólidos, digamos, es la longitud X deformada dividido el ancho H de la placa. ¿Se ubican? O la altura H. Ay, qué incómodo estoy acá. Un segundo, porque el micrófono lo tengo mal ubicado. Bueno, esta es la... ajá. Tengo mal ubicado el micrófono y me está perturbando. Bueno, esta es la altura Bien. o espesor de la placa, ¿no? Ahí, H. Bueno, acá también está acotado. Así que, digamos, si un material, hablemos por ahora de sólido, es más deformable al corte, significa que la razón X sobre H va a ser mayor, porque vamos a suponer que H sea constante, que estoy ensayando distintos materiales de un alto H, de una capa de espesor H, o un libro de grosor H, o no, para decir la analogía con el libro, ¿no? Entonces, si tiene mucho efecto, va a tener mucha deformación, entonces va a haber un valor X muy grande, más grande, para el mismo H. ¿Se entiende? Así que esto está en la categoría de efecto. Bueno, ya está. Dejemos eso ahí porque si no se nos va a embarullar. Vamos a lo que nos ocupa ahora, que no es un sólido que se deforma de esa manera, pero si lo hace de esa manera, tendríamos que ver esta causa como una presión, ¿no? Y la consecuencia como un adimensional. Adimensional acá, en este ejemplo del sólido. ¿Por qué una adimensional? ¿Qué es una adimensional? ¿Cómo? ¿Qué es una un adimensional? ¿Saben Ah, lo que es? no ¿Qué es lo he una? escuchado. ¿No saben lo que es una dimensional? Para que voy a ver cómo pongo el micrófono este. ¿Qué es una dimensional? ¿No viste los apuntes, Emiliano? No, adimensional no no lo leí nunca. Adimensional, que no tiene Ah, dimensión, un número, ah, sin unidad. me imaginé, pero no lo Ah, vi. y eso te preguntaba. Bueno, para que estoy ubicando el micrófono. Una Ah, dimensión, estoy haciendo tiempo. Una dimensional es un número sin dimensión y por lo tanto sin unidad. Bueno, sí, pero ahí me molesta acá. Lo parió. Un segundo. Bueno, entonces estamos diciendo que una dimensional, ¿por qué adimensional? Porque X se mide en metro, pongámosle, o centímetro, lo que sea, metro sobre metro de H, queda una dimensional.
O sea que el efecto sería unidimensional. En este ejemplo del sólido. Dejémoslo. Ahora voy a voy a entrar en el tema. Vamos a la siguiente imagen. Allá vamos. A ver. Acá quiero que vean lo que vamos a estudiar. Vamos a suponer que la placa inferior de la mesa o lámina metálica, lo que sea, está en reposo, ¿cierto? Que sería esta placa de acá. Esa de ahí. Tiene una velocidad de 0, ¿no? Y la placa superior, metálica también, pongámosle, tiene una cierta velocidad v, como se observa ahí, una cierta velocidad v, que no es 0. Y acá hay un fluido, ¿ven ahí que se ve como si fuera un fluido? Bueno, es una capa, puede ser una capa de alto H o Z, le han puesto acá, no importa la letra, bueno, H le había llamado I o Z, y una pequeña capa de lubricante, podría ser, por ejemplo, ¿no? Que es tan importante la viscosidad para los aceites, lubricantes y lo que sea. Bueno, cuando se hace un experimento esto, se nota de que pasa algo parecido al sólido de recién, a la tapa del libro que empuja a la hoja y una hoja empuja a la otra hoja y la otra hoja y se va deformando. Y algo parecido pasa con el líquido, que se deforma de una manera similar, como se observa acá. Acá hay un perfil de velocidades que en este ejemplo es lineal, o sea que, bueno, si acá es 0, en el otro lado es máximo. Acá no está muy indicado, pero pues sí, es un perfil por ahora lineal. Fíjense que estamos hablando por ahora de ver la característica de la viscosidad del fluido, ¿no? Dice ese epígrafe ahí de la foto, que un fluido viscoso entre dos placas iguales de área A, sigue siendo A el área, como la tapa del libro, digamos, cuando se mueve la placa superior respecto a la placa inferior, cada capa de fluido ejerce una fuerza de arrastre sobre las capas adyacentes. Así como la tapa del libro empuja la primera hoja y la primera hoja la segunda hoja y así, las 800 hojas del libro, bueno, nos tenemos que imaginar que en el líquido pasa algo parecido. Es una analogía que hacemos, ¿es cierto? Pero el líquido es otro estado de la materia, no es el sólido, pero nos tenemos que imaginar como si fueran varias capas que se va deslizando una con respecto a la otra, lo cual indica que una va más rápido que la otra, porque en el ejemplo del libro, de recién, ¿cierto? En el ejemplo del libro no hablamos, pucha, esta cosa. En el ejemplo del libro de recién no hablamos de velocidades, pero en realidad, si nos ponemos a ver, es lógico que la velocidad de la parte inferior es 0, ¿cierto? Y de la tapa inferior es 0. Un segundo, por favor, que agarro los iconos. Sí, no hay problema. No, porque el lápiz óptico que tengo yo no me maneja tan bien bueno, estamos viendo que la contratapa está en reposo y la de arriba, vamos a suponerlo dinámicamente, que se está deformando y que se sigue deformando. No se va a poder seguir deformando en el caso de un libro, pero no importa. Esto tiene una velocidad más grande que esta otra y que esta otra, porque en el mismo tiempo una no se deslizó nada, velocidad 0, y la otra se deslizó un poquito, velocidad un poquito mayor, y la otra un poquito más, y velocidad un poquito mayor. Si lo vemos dinámicamente, y no como estáticamente aplicado solamente a un sólido, el esfuerzo de corte y la deformación de corte de un sólido, entonces nos podemos orientar acerca de que se está produciendo un perfil de velocidades variable ahí. ¿Se ubican? Sí. Bueno, ahí llego porque tampoco la quiero hacer tan larga, ¿o no? Yo. Entonces, No hay problema, la fuerza necesaria para desplazar, cuando se mueve la placa superior con respecto a la placa inferior, cada capa de fluido ejerce una fuerza de arrastre sobre las capas adyacentes. La fuerza necesaria para desplazar la placa superior es proporcional a la velocidad y al área A. Ahora vamos a ver eso. E inversamente proporcional a la separación entre las placas Z o H, como quieran llamarle. Allá voy. Avanzo con esta otra imagen y voy a borrar estos cosos de acá. Y acá está lo mismo, ¿ves? Placa A, placa B, fluido, acá. Ahí está el fluido. Bueno, acá el fluido hemos supuesto como si fueran hojas del libro, ¿ven? Y como que una capa de fluido se desplaza sobre la otra, y la primera tiene velocidad 0, el otro un poco más, el otro un poco menos, bueno. Ese es un perfil lineal de reparto de velocidades, podríamos decir. Cuando estemos en un tubo, en una tubería, enseguida vamos a la tubería,
vamos a observar que el perfil es parabólico. Bueno, acá lo han hecho semicircular, pero ya lo expliqué, lo del parabólico. Y acá hay un dibujito también que hace referencia a lo mismo, pero en un contexto casi como tridimensional, un poco como Claro. puesto así en perspectiva. Son como tubos concéntricos, ¿o no? El primer tubo está agarrado a la tubería, está con una velocidad de 0. La primera película tubular de fluido está agarrada a la pared. Y la otra va un poquito más rápido porque se va deslizando sobre la primera. Y la otra va un poquito más rápido porque se va deslizando sobre la segunda. Y la más rápida es el tubo del medio, más chiquitito es el tubo que va más rápido. Es lo mismo nada más que tridimensional. ¿Se ubican? Un esfuerzo cortante. Voy a leer el epígrafe de acá. Un esfuerzo cortante hace que las capas de fluido se muevan una sobre otra en un flujo laminar. ¿Cierto? La fuerza de corte y la tasa de flujo le llaman al caudal, o sea, la variación de volumen, ¿cierto? En la unidad de tiempo, o derivada, para decirlo mejor, en términos universitarios, del volumen por unidad de tiempo, depende de la viscosidad del fluido. B, en un flujo laminar, por un tubo, la rapidez del fluido es menor cerca de las paredes del tubo que en el centro. Lo que decíamos más o menos del río también, ¿o no? Debido a la fricción entre las paredes. Sí, ya está. Y acá agarré, bueno, lo mismo, reiterativo, ¿no? Perfil plano de velocidades de un líquido ideal y perfil parabólico en un líquido real. Y esto es otra imagen de lo mismo, ¿o no? Perfil de velocidad para un fluido viscoso que fluye por un tubo en forma parabólica. Bueno, ya después le voy a contar esto de acá. No, agarré una foto como para ilustrar más. Y enseguida me voy a meter a las tablas. Bueno, según lo que creo entender por lo que me había dicho Emiliano, digamos, quería ver cómo surge, pero el tema es que se puede demostrar, ¿cierto?, que hay una relación entre la causa, que es el esfuerzo de corte, y la consecuencia. Acá la consecuencia se va a medir, esto sería la causa, el esfuerzo de corte, ¿qué genera el esfuerzo de corte? Genera una variación en la velocidad, en la altura. Una variación en Z, en H o en L, como en cada libro sale con una letra distinta, ¿o no? Entonces, en altura, acá sale como Z. Bueno, llamémosle H, entonces. En esa altura, si aparece en términos matemáticos de ingeniería, es la derivada de la velocidad con respecto a la altura, se dice, ¿o no? ¿Cierto? No lo quiero poner tanto. ¿Usted se maneja con eso de derivada? Creo que sí, ¿no? No. No, No. bueno. Pero no han tenido No. cálculo 1, sí. Ah, sí, Derivadas, pero. integrales. Pero Bueno, no mezclado con importa, dejémoslo así. física. Dejémoslo así. En Pero, matemáticas, sí, en matemáticas. sí, Muy bien. matemática, claro, cálculo, análisis matemático. Bueno, no importa, dejémoslo así. Pero si hay más causa, o sea, si hay más esfuerzo de corte, va a haber más diferencia de velocidades. Está lógico, porque esta está en reposo y la primera capa va a estar en reposo. Entonces, entre una velocidad inicial 0, la velocidad final va a ser mayor si mayor es la causa. Entonces, pero acá lo importante es que esa consecuencia o efecto, a diferencia del sólido que decíamos X sobre H, que era una dimensional, que le dije recién, ¿se acuerdan? La consecuencia, bueno, en un sólido, bueno, acá no es adimensional, pero no importa, porque es un líquido, cambia, estamos en otro mundo, estamos analizando los líquidos, no los sólidos. Así que acá va a haber una diferencia de velocidad con la altura. Y esa es la característica de la viscosidad, que haya diferencia de velocidad con la altura. Por eso, esa es la esencia del fenómeno que estamos explicando ahora. Por eso voy a retroceder acá, o voy a ir, qué sé yo, acá a ver una pequeña cosita nada más, que ven que acá si yo me muevo con H es esto, ¿o no? Y voy variando H. Acá H vale 0, acá H vale no sé cuánto, acá H vale más. O sea, son pequeños, digamos, vectores las alturas de cada capa, ¿cierto? Esta tiene una altura pequeña. En todos los puntos va a tener distinta velocidad. Claro, en todos los puntos, como vamos a suponer ahí, bueno, por supuesto en todo, y después sigue variando, pero bueno, para cada altura distinta va a haber una diferencia de velocidades. Si hay diferencia
con la altura es porque hay viscosidad. O sea, es porque hay una característica con la que vamos a ver ahora. Entonces, ese es el efecto que estamos viendo en este esfuerzo de corte aplicado a un líquido. Le aplico esfuerzo de corte, no a un libro, ni a un ladrillo, sino a un líquido, le aplico eso y voy a obtener este efecto de variación de la velocidad en la altura. Eso no pasa en el fluido ideal. ¿Por qué? Porque en el fluido ideal, veamos acá, el fluido ideal. Claro. En el fluido ideal, yo si me voy más arriba o menos arriba, la velocidad no cambia. No cambia. ¿Ves? Me puedo ir más arriba, ¿y qué pasa con la velocidad? Es la misma, no hay delta V. Entonces, ese es el efecto. Esta es la causa y este es el efecto. Bueno, ya le expliqué eso. Sería Entonces, constante. ¿cómo? La velocidad en ese caso sería Claro, constante. sería Para todos los constante. puntos. Entonces, ¿cuánto vale el delta V? Si la velocidad es constante. ¿Ah? Igual en todo lo, igual siempre sería. No, pero ¿cuánto vale el delta V? ¿Saben lo que es el delta V? Ah, la variación de velocidad, 0. Claro, porque delta es variación. Entonces, hay que ver la causa como el esfuerzo de corte, fuerza dividido la superficie paralela a la fuerza, y la consecuencia como la variación de la velocidad en la altura, cuando te va moviendo transversalmente, me está mandando WhatsApp, no sé quién es, pero ahora no puedo. Cuando te va moviendo transversalmente a la tubería dentro de la altura o del tubo de flujo. ¿Se ubican? Bueno, ya está. Entonces ahora, para redondear, ¿quién me manda WhatsApp a esta hora? ¿Ustedes? No. No. No, son alumnos, son alumnos. No, porque yo fuera del horario de clase, que estamos a la mañana, los alumnos me mandan WhatsApp y me preguntan cosas, lo de los pre, ¿viste? Me matan, y bueno, se van a tener que esperar, no hay otro. Bueno, estábamos diciendo, entonces ahora vamos a la viscosidad. No, bueno, pero tengo que hacer algo para eliminar este ruido indeseable. Un segundo, por favor. ¿Salgo de acá? ¿Cómo se sale de acá? Un segundo, que ya vamos. Sí, no hay problema, tómese su Listo. tiempo. Que quiero ver si me... Si me dejan de molestar los ruidos diversos. Ahí está. Bueno. Ya está. Volvamos al más o menos donde estábamos. ¿A dónde estábamos? Acá. Estábamos en el azul. ¿En este? No, en el al lado. ¿Ahí? Bueno. Sí, estamos viendo ahí. Bueno. Bueno, se puede demostrar que experimentalmente, porque estamos en física, y en física hay experimento, hay laboratorio y hay de todo lo demás, que hay una proporcionalidad, directamente proporcional, entre la causa y el efecto. O sea, a mayor esfuerzo de corte hay mayor variación de velocidad en la altura, moviéndonos transversalmente en la sección del flujo, como acabamos de ver. Entonces, esta proporcionalidad directa se convierte en igualdad al agregar una constante de proporcionalidad eta. Y la constante de proporcionalidad eta depende de cada fluido y de la temperatura y de la presión del fluido. Y nada más. O sea, si habla de agua, acá el líquido agua, hay un experimento, hay una constante de proporcionalidad. O sea, si habla de agua y vos le duplicás el esfuerzo de corte, se duplica la variación de velocidad en la altura. Si le triplicás el esfuerzo de corte, se triplica la variación de la velocidad en la altura. Entonces hay una proporcionalidad directa entre el esfuerzo de corte y la variación de la velocidad en la altura transversal a la tubería. Y esa proporcionalidad
se convierte en igualdad con la adición de la constante de proporcionalidad. Y a esa constante de proporcionalidad se le llama originalmente coeficiente de viscosidad o simplemente viscosidad. ¿Se ubican? Ahora sí, un segundo que hago salir a la perra. Bueno, y ahí surge la viscosidad. Entonces, si despejás de ahí, entonces, bueno, estamos diciendo que se observa que para el mismo líquido ahí, se puede demostrar que eso es constante, ¿no? Ahora, si cambia el líquido, cambia esa constante de proporcionalidad. O sea, no es una constante universal como la G de Newton, la G mayúscula de Newton. Es una constante que depende del fluido y que además es muy afectada por la temperatura. Ya seguida vamos a hablar de eso. Es muy afectada por bueno, despejando de ahí, se observa claramente que la viscosidad quedaría fuerza por unidad de área sobre variación de velocidad en la altura. Y como se da generalmente en los libros, vos tenés fuerza, la fuerza queda arriba, la unidad de área, bueno, se puede escribir acá abajo, así queda más prolijo. Acá hay variación de velocidad, ¿o no? Y acá hay altura. Qué quilombito. Bueno, esa va a ser la viscosidad. ¿Se ubican cómo es el asunto? Vienen todas las variables que hay. Ahora vamos a ponernos a ver las unidades que tenga la viscosidad. ¿Se ubican? Pero vamos a ver sobre todo ese tema. Pero ahí tenés, vos a lo mejor viste la fórmula y no entendiste, Emiliano, pero Claro, ahí o sí sea, surge. ¿Te ubicás? ¿cómo se llama eso? Esa N, ¿cómo se Se llama? llama ETA. Yo cuando iba al secundario, los profesores me decían que se llamaba neta, y yo me crecí toda la vida para mí era neta, por la N, neta, y nada que ver, después me piqué los libros, no, se llama ETA, ETA, esa Esta es, sería la viscosidad. sí. Se llama, la constante de proporcionalidad, vuelvo a repetir, que para un fluido determinado, a una presión determinada y a una temperatura determinada, relaciona la causa, esfuerzo de corte, con la consecuencia variación de la velocidad en la altura dentro de una sección perpendicular al tubo de flujo. Para Claro. más datos. Esa es la viscosidad. Ahí te dice toda la historieta completa de cómo es que, para no tener la fórmula de sopetón ahí la fórmula. ¿No? Está bien. Entonces, Ah, ahora, siguiendo con eso, me voy a poner a especular acerca de las unidades ajá. las unidades de la viscosidad, ¿no? De la viscosidad, o del coeficiente de viscosidad. Bueno, voy a ir a esta de acá, que me parece más fácil, ¿o no? Fuerza por unidad de área es Pascal, o Newton por metro cuadrado es Pascal, ¿cierto? Presión, aunque no es una presión, ya hemos dicho por qué, pero no importa. Presión. Y abajo hay velocidad, variación de velocidad, es velocidad, ¿cierto? Velocidad final menos velocidad inicial es otra velocidad. Velocidad sobre altura, que es metro. Bueno, guarda Ujú. con las fracciones primaria y secundaria y terciaria. Eso es Pascal, y abajo tengo. Voy a resolver esta división de acá. El metro por segundo dividido metro es lo mismo que decir por 1 sobre metro. Resuelvo esta división, ¿no? La fracción del divisor se da vuelta y se convierte en multiplicación. Entonces queda metro por segundo por 1 sobre metro. A partir de lo cual se cancela metro con metro, ¿o no? Y quedaría Pascal sobre 1 por segundo. Y otra vez se resuelve esto y la división principal, que es esta de acá, y queda Pascal segundo. No sé si me explico. Esa es la unidad de la viscosidad. Pascal segundo. No se, es por, pero no se dice por, porque Pascal es por segundo. multiplicado. Si se dice Pascal por segundo, en la física interpretan que es una razón, división, entonces no Cada se. entender que es una división. Claro, o sea, hay que decir Pascal segundo. Bueno, Pascal segundo es la unidad de la viscosidad en el sistema internacional. Pascal segundo. Y Pascal segundo recibe el nombre de Poiseuille. Poiseuille. Ay, que no sé muy bien cómo se escribe, pero creo que es así. Poiseuille Sí, así. o Wilde.
Passuil, 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 Ajá. no sé cómo se dirá en francés, una palabra francesa, que fue un físico del 1800, del siglo XIX, que hizo muchas contribuciones y descubrió todas estas cuestiones, las fórmulas y demás. Passuil. P mayúscula, I mayúscula, la abreviatura de la unidad del sistema internacional de viscosidad, ¿cierto? De viscosidad. Y ahora, para terminar acá, aprovechando que esta me da espacio acá, voy a borrar esto y voy a hablar de la equivalencia con el CGS, porque en el CGS la presión se mide en varia, como acabo de repasar recién, que varia es DINA por centímetro cuadrado. Y la presión y la viscosidad se va a medir en varias segundos. Bueno, los demás análisis son todos similares, ¿o no? En lugar de quedar Pascal segundo, va a quedar varias segundos. Y varias segundos se llama Poise. La P sola, mayúscula. No Poiseuille, sino Hoy. Poise en castellano, ¿cierto? Poise. Esa es la unidad en el CGS. Poise. Bueno, y como vimos recién que un pascal es igual a 10 varia, y lo demostramos, que un newton día a la quinta dina, bla, 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 un pascal es 10 varia, entonces va a quedar que un Poiseuille es 10 Poise. ¿Qué me cuentan ustedes? Ahí voy con eso. Ahí voy con eso. Bueno, quiero ver si salvo alguna fórmula o la borro. No, la borro. Ajá, así no se borra. Acá en el cuadernillo tenemos, debe ser lo mismo, pero En centipoise, no, eso de lo de Poisil y eso no, lo de Poisil no está, está lo de la de Poise, eso. bueno, pero es CGS. Ah, claro, porque ya Claro, que trabajamos en la el de sistema internacional muchas veces nosotros, y sabemos, estamos duchos en el sistema internacional y hay CGS, bueno, que quería ponerlo en tema, por si aparece. Bueno, no importa, si no Igual la de aparece, Poiseuille sería más importante que la otra, porque esa es para el sistema internacional, la otra es sí, para CGS, sí, no lo sí, sí, usamos. sí, sí, pero se usa mucho en la práctica el Poise y el centipoise. Ya vamos a eso. claro, Poisil, o sea, nunca me dijeron el nombre, pero es lo mismo que Pascal por segundo. Sí, Pascal por segundo. Pascal segundo se dice. Pascal segundo. Claro, Pascal No le pongas segundo. por. Pascal segundo, sí, lo mismo que Pascal segundo. Bueno, ya voy que termino eso. Estamos diciendo que bueno, Pascal segundo, pongámosle Pascal segundo, así no lo usamos la P mayúscula, la I mayúscula del Poiseuille. Un Pascal segundo, si hago fracción de conversión, eh, perdón, fracción de conversión, un Pascual, Pascual, Pascal, un Pascal segundo, que voy a borrar esos paréntesis, un Pascal segundo, voy a agarrar acá nomás y le voy a aplicar fracción de conversión, ¿cierto? Fracción de conversión. Un Pascal es 10 varia. Un Pascal es 10 varia y por lo tanto, bueno, se va Pascal con Pascal y va a quedar esto igual a 10, 1 por 10, 10 varia segundo, ¿no? 10 varia segundo. Ahí está, 10 varia segundo. O sea, un Pascal segundo, no le voy a llamar más Poiseuille, si no le ponen, le voy a llamar Pascal segundo y nada más. Un Pascal segundo son 10 Poise. 10 Poise. O sea, 10 varias segundos. Esa la han visto, Poise. Un Pascal segundo es 10 Poise. Bueno, eso sépanlo, porque de pronto vos querés sacar en Pascal, tener la densidad, la viscosidad, perdón, en Poise, y de pronto estás trabajando en el sistema internacional y te puedes tener ahí un problema. ¿Te ubicas? Bueno, ahora me voy a meter, che, qué largo está resultando esto, porque ahora yo me voy a meter en esto, miren, acá, yo puse un par de tablas de viscosidad. Me gusta más esta, que estará feíta, pero me gusta para lo siguiente. Son coeficientes de viscosidad, o viscosidad, para varios fluidos. Pero lo bonito de esta tabla, corta ella,
es que se ve bastante la dependencia con la temperatura de la viscosidad, ¿no? Y aparece algo bastante lindo y práctico también, ¿cierto? Que es que la viscosidad del agua, el agua es el elemento más abundante de la naturaleza y que tiene una densidad. ¿Cómo le ponen a la densidad a ustedes? ¿Rho o delta? Es lo mismo, no sé, pero ¿se manejan con el Eh, Rho? Rho. Rho, este es delta, este es Rho. Bueno, Rho, Creo que Rho le ponemos. sí, Rho, A ver. creo. La densidad, ¿saben los Yo la- conceptos, no? Ah, eso hay que la- saberlo. No lo puse en el resumen de aquí al principio, en la preparativos, ¿no? No lo puse, pero yo hay que saber. ¿Saben qué es la densidad? Masa sobre volumen. Sí, 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 sí. Bueno, Sí, y sí, sí, se la sabe. densidad del agua vale 1 en el sistema CGS. O sea, 1 gramo, eso lo tienen que tener en la memoria, pero en la RAM de la Exacto. cabeza, no en el disco duro, en la RAM tiene que estar. O sea, ahí al toque. 1 gramo por centímetro cúbico, estamos hablando del CGS, es la densidad del agua. ¿Cierto? Acá vamos a hablar de la viscosidad, pero también de la densidad, sobre todo cuando hablemos del número de Reynolds, que, que vamos a ver que va a establecer límite entre el comportamiento laminar o el régimen turbulento de fluidos reales. Pero bueno, la densidad, ¿cierto? Se mide en gramos por centímetro cúbico. Bueno, del agua. Y es 1. Bueno, y acá hay una cosa bastante feliz, que es que el agua, una coincidencia, pienso que sí, coincidencia, bastante feliz. El agua a temperatura ambiente, 20 grados Celsius, tiene una viscosidad, no densidad, viscosidad de 1,00, significa que lo midieron hasta con 2 decimales y por lo menos pueden asegurar que siguen 2 ceros, después solo Dios sabe, habrá que medirlo con otro elemento más preciso, ¿no? Entonces, ¿qué? Un milipascal segundo. Un milipascal segundo, o sea, 0,001 pascal segundo. Esa se puede tomar perfectamente como la densidad del agua a temperatura ambiente. 1 milipascal segundo. Un milipoascuil. Que no quiero usar Poiseuille, bueno, 1 milipascal segundo. Y si lo paso a Pois, como acabamos de ver recién, 1 pascal segundo. Sería 0,01, porque se Claro, corre una coma. un pascal, claro, 1 pascal segundo es igual a 10, ¿qué dijimos recién? A 10 Pois, o sea, 10 varias segundo, ¿no? Entonces, se va pascal segundo con pascal segundo, multiplicado por 10, se corre un lugar la coma para la izquierda, para la derecha, perdón, para la derecha, por 10, y queda una centésima. O sea, 0,01 Pois, ¿cierto? Es la densidad del agua. Y se utiliza mucho en la cotidianeidad de los que miden estas cosas, ¿o no? Los enólogos probablemente, ¿o no? Que le miden la viscosidad a la bebida, bueno, se utiliza mucho el centipoise. Entonces, un centipoise. Así que si querés una referencia del agua unitaria, algo parecido a lo que ocurría en el sistema CGS con 1 de densidad del agua, gramo por centímetro cúbico, bueno, tenés que usar el centipoise. Un centipoise, la centésima parte de un poise, es la viscosidad del agua a temperatura ambiente. Pero una cosa interesante, por eso quería mostrarle eso, porque ustedes tienen probablemente algún trabajo práctico, que yo no soy muy ducho en eso, de un método de laboratorio para medir la viscosidad, eso yo no, viste, no sé, me tenía que poner a leer por esas cosas. Pero lo importante es que a lo mejor ves algún dispositivo y vas a ver centipoise, graduado probablemente en centipoise. Entonces, el agua tendría un milipascal segundo o centipoise, ya que hay una división entre pascal segundo y poise, ¿cierto? A 20 grados, pero fíjate cómo varía con la temperatura, ¿o no? A 0 grados, cuando el agua está casi por congelarse, no, pero todavía líquida, tiene un 1,8, es más viscosa, y a temperatura ambiente es menos viscosa, y a 60 grados es menos todavía, 0,65. Y la viscosidad tiene que ver con la facilidad para fluir que tiene el agua. ¿Se ubican?
Voy a borrar algunas cosas acá, un segundo. Sí. Bueno, pero quería esa referencia del centipoise. Me parece útil, ya que ustedes trabajan mucho con los poise. Bueno, un centipoise, vayan tomándolo como una suerte de referencia. Ahora, razonemos lo siguiente, ¿cierto? Hemos dicho nosotros recién que la viscosidad, ¿cierto? Es, digamos, el esfuerzo de corte para obtener una variación unitaria, el esfuerzo de corte para obtener una variación unitaria de velocidad en la altura, digamos, una cosa así. Es la misma fórmula de recién, ¿no? Que le planteé recién despejada de otra manera. Entonces, ¿qué pasa cuando un líquido es más viscoso? ¿Qué pasa cuando es más viscoso? Vos tenés, por ejemplo, si vos tenés el agua tiene una cierta viscosidad, más o menos baja, comparada con otros líquidos. Por ejemplo, el aceite es más viscoso que el agua, es menos denso que el agua. O sea, guarda, pues son cosas distintas, densidad y viscosidad. Es menos denso, va a agarrar una olla con agua, le tirá un chorrito de aceite para poner los fideos, pongámosle un chorrito de aceite al agua y va a ver que el aceite queda arriba, flota. Es menos denso, Arquímedes, flotabilidad, y no se va al fondo del recipiente, es menos denso. Pero es más viscoso el aceite que el agua. Y a la misma temperatura es más viscoso. Significa que, digamos, demora más en fluir. Si vos vertés un vaso con agua, es como que escurre más rápido que si agarrás un vaso con aceite y lo vertés por ejemplo, por un embudo, con un cierto diámetro de la salida del embudo. Va a ver que si vertés agua, escurre más rápido, y si vertés aceite, escurre más lento. Eso porque el aceite tiene mayor viscosidad. ¿Y qué significa que tiene mayor viscosidad? Que para imprimirle la misma velocidad, o delta V, por la misma velocidad, digamos, por la altura, qué sé yo, la misma velocidad, necesitas más esfuerzo de corte, más fuerza, o más presión, digamos, en términos de pascales, porque esto de alguna manera tiene unidades de presión. Necesitas meterle más esfuerzo de corte para que alcance la misma velocidad. Entonces, eso me da una medida de la viscosidad de los líquidos. ¿Se ubican? Y cuando aumenta la temperatura, vos podés hacer el experimento, agarrar un vaso con aceite, digamos, lo ponés en la heladera, no en el congelador, pero en la heladera, ¿no? Y lo sacás y vas a ver que está bien viscoso, no bien denso, bien viscoso. Entonces, cuando fluís va a ver que inclinás el vaso y va lentamente, o más lentamente fluyendo. Si lo calentás, va a agarrar aceite, ponelo en una sartén, ponelo a 180 grados ahí, como para poner un huevo frito ahí, y hacer un huevo ahí, va a ver cómo se nota todavía menos viscosa que el agua, parece. Parece menos viscosa que el agua, cómo se va moviendo el líquido. ¿Se ubican? Entonces, eso te está indicando fácilmente que con la temperatura disminuye la viscosidad. O sea, con la temperatura necesitas menos esfuerzo de corte para hacer que circule, o que varíe la velocidad, que circule. Siempre va a haber una capa de fluido en el fondo de la sartén que va a estar en reposo, pero moviendo la sartén, la capa de arriba del líquido va a moverse como con más facilidad. ¿Se ubican? Entonces, eso es un indicativo que la densidad va disminuyendo con la temperatura. Pero la densidad también puede ser afectada por la presión, ¿no? Cuando la presión aumenta, la viscosidad aumenta también. La viscosidad aumenta, porque hay más resistencia al moverse cuando hay presión. No me voy a meter tanto en eso, pero eso también puede variar. La presión es otro elemento de un líquido que influye con esto. Bueno, fíjense acá, miren, comparemos con la del agua, un centipoise, milipascal segundo o centipoise. Me gusta esta tabla porque se puede comparar, ¿ven? La sangre a la temperatura del cuerpo, ¿no? Tiene una viscosidad 4 veces la del agua a temperatura ambiente. O sea, la sangre es más viscosa. Si agarrar un tubito con sangre y lo verté en un embudo, va a demorar más en escurrir. Es más viscosa, 4 veces más viscosa que el agua a temperatura ambiente. Y bueno, los aceites para motores, los SAE 10W, está el 10W30, W40, etc. Pero a 30 grados tiene 200 de viscosidad, muy viscoso.
comparado con lo anterior. ¿Ven? La glicerina, que la glicerina es otro líquido, no sé, ayer me metí a buscar, la glicerina se utiliza en los cosméticos y demás, pero tiene 10.000 centipois, centipois, sí, está bien, ¿o no? Y también varía mucho con la temperatura. Miren cómo se ve acá la glicerina con la temperatura, ahí está. Y vos tenés a 0 grados, tenés 10.000 centipois. A 20 grados, 1.400. A 60 grados, 81. ¿Cómo te va bajando la viscosidad con la temperatura? A mayor temperatura es como que fluye con menos rozamiento el líquido. No me voy a meter a nivel microscópico a fundamentar esto, pero bueno, la temperatura se ve que influye a nivel microscópico en las fuerzas intermoleculares, la fuerza de Van der Waals, no me quiero meter, ¿no? Pero va a hacer que disminuya la viscosidad. Y la viscosidad del aire, porque el aire es un gas, por supuesto, una mezcla de gases, pero tiene una viscosidad bastante más pequeña, 0,018. ¿Se ubican? Después tengo esta otra tabla de las viscosidades, pero lo que no me permite esta tabla, bueno, sí, más o menos, sí. Acá tengo otras viscosidades, pero están casi todas a 20 grados, salvo lo que es cuerpo humano, que está a la temperatura del cuerpo, obviamente. La sangre, por supuesto que si yo trabajara, qué sé yo, en un banco de sangre y hay que agarrar la sangre de los donantes y ponerlo en una heladera, me tendría que especializar a ver cuánto es la viscosidad, si lo necesitara por alguna cosa, a baja temperatura de la sangre. Pero bueno, a la temperatura de interés, que es la del cuerpo humano, 1,7, acá han puesto la sangre milipoasuil o centipascal, o centipois, perdón. 1,7. Plasma sanguíneo, un poco más, bueno, y acá está la glicerina, pero a una sola temperatura, que es la de 20 grados. Cuando no se indica es a 20 grados, a menos que se indique lo contrario. ¿Se ubican? El mercurio 1,5 centipois. Y Profe, un aceite, a sí. mí sigo teniendo duda con la fórmula de viscosidad porque yo en el cuadernillo tengo, está de otra forma, está. ¿Cómo está? Ahí me meto porque lo tengo acá. Espera. Lo que Claro, pasa es que yo dice, me metí, yo lo vi los cuadernillos tuyos, no es que no lo preparé, lo preparé, pero también me metí a muchos libros y entré a ver muchos libros. Entré 500, tengo un montón de libros por internet y después tengo un librito viejito acá con el que yo estudié, que lo tenía en menos, de Sears, que está todo hecho claro, bolsa y lo encontré mucho mejor. Ahí voy al lo apunte del tuyo. cuadernillo porque no lo entiendo ya el cuadernillo. Bueno, espera. Es lo mismo. Allá vamos. Sí. Acá está el cuadernillo tuyo. Eso de allá al lado que dice viscosidad está escrito por mí, así que no le aseguro nada. Ah, bueno. No, pero está bien, pasá el segundo, te dio. Sí, lo que yo no No, pero, entiendo cómo tachó las unidades ahí, no lo entiendo muy bien. bueno, pero ya hemos demostrado que da Pascal segundo, ¿no? Ah, Sí, ya está el ¿esto segundo. lo hiciste vos? Sí, ¿Esto? ¿Lo hiciste vos? Está bien, pues. pero ¿O no? Bueno, acá pará. dice, es- bien, Bueno, pará. Fíjate, mira, vamos a hablar de lo que hablamos nosotros. La sí, fuerza, dividido, el delta S, mandalo dividiendo. Es lo que se llama esfuerzo de corte. Área. sí, Delta S, fuerza por área. Y el coeficiente de viscosidad es la constante de proporcionalidad y la consecuencia es el delta B en la altura, L, H, Z, la letra que quiera, ¿o no? Es lo mismo que expliqué yo, ¿o no? delta L sería la distancia entre las dos capas. Claro, Es entre una, las dos capas que presentan una diferencia de velocidad, delta B. claro, Claro, recién lo estaba poniendo como H, creo. Pero es Sí, lo recién lo mismo. ah, poníamos como H, en la otra foto del otro libro sale Z, no importa, ¿o bien, bien, no? L, esta es como la consecuencia. La bien, variación de la velocidad cuando me muevo de una capa a la otra. Delta L, transversalmente al tubo de flujo, a la tubería. El bien, L este. ¿Entendés? Es lo mismo. O sea, vos mandás sí, el sí. delta S para abajo y la misma fórmula de recién, ¿o no? Y ¿Entendés ahora? abajo, y abajo que dice la del, o sea, así quedaría Y la acá fórmula. está, y acá está acá está, pará. Acá abajo no sé qué han hecho, pará un poquito, ¿o no? Claro, porque no está no está el área. Bueno, pará. Y bueno, a lo mejor se equivocaron, pará que eso no lo pude revisar. Aguanta. ¿Para qué está la tecnología? Vamos a poner esa fórmula ahí feita. Delta B.
sobre delta L por delta S. Bueno, si despejo de ahí la viscosidad eta va a ser igual a la fuerza, bueno, F mayúscula, F minúscula, es lo mismo, por el delta L, que pasa para arriba, sobre el delta B. Así es difícil como de conceptualizar, ¿viste? Esta fórmula así es complicada. Pero F por delta L sobre delta B, delta S, ¿no? Bueno, a ver. Fuerza. Delta S sería el área, Delta B, entonces. delta L. Sí, lo que pasa es que acá es como que te simplificaron. Acá es como que te simplificaron, porque acá te dijeron delta, espérate, la fuerza andina, delta, bueno, acá es como que te simplificaron, no quiero hacer quilombo, pero estamos con esta fórmula estamos. Esto es una Ujú. longitud, ¿cierto? Y esta es una superficie, que es como longitud al cuadrado, ¿o no? ¿Te ubicás? Claro. Entonces es Sí, como que esta longitud, pues, supongamos que estuviéramos hablando de metro, arriba y metro cuadrado abajo. Te sí, cancelaron un metro con un metro y te quedó metro abajo, ¿o no? Bueno, qué sé claro. yo, el quilombo que hicieron ahí, pero no te preocupes, está Sí, todo bien, está raro. está todo Mejor bien. sí, me quedo con la otra. No, no, es lo mismo, es lo mismo. O sea, acá tendría Dina, vamos con esto, por longitud, centímetro. Y abajo tenemos velocidad, centímetro por segundo. Y acá tenemos centímetro al cuadrado. Bueno, se va un centímetro con un centímetro de acá. Y queda Dina por centímetro cuadrado, que es varia, por Sí, segundo, porque el segundo se da vuelta y se da vuelta 2 veces y queda varia segundo. Y ahí está, varia segundo. Y varia segundo es poise, yo lo he visto con P mayúscula, la abreviatura. O poise, ajá, toda la palabra en minúscula, todo el nombre de la unidad. Y acá si lo querés discriminar en CGS, si lo querés, digamos, desagregar a las unidades fundamentales, centímetro, gramo, segundo. No, no es muy conveniente hacer eso, qué sé yo, un quilombo, ¿no? ¿Está sí. bien? Sí, 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 no, un quilombo. Sí, bueno, Es mejor que hace. sí, es mejor así. Bueno, ya te digo, yo lo saqué de los libros, está así los libros, es mejor así. Lo vi en un montón de libros y me costó encontrar libros que en Sears vi cosas, pero no había fórmula. O sea, te hablaban del fenómeno. Después me metí en el Bauer y ahí donde encontré con mayor detalle. Eh, Después también consulté varios libros. El Wilson estaba muy lindo también. Eh, pero ninguno desarrolla muy profundo el tema. Y el más profundo es el que tengo acá en papel, que lo tomé menos y el que mejor está explicado. Y mejor está desarrollada la fórmula y todo. Bueno, eso es la primera parte, la viscosidad. ¿Te ubicás? Sí, 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 La sí. viscosidad de un fluido. Un segundo que pienso un poco. Después viene una fórmula. Para, un segundo, voy a ver cómo organizo esto para que tenga lógica. A ver de las fotos de acá. A ver qué me serviría la foto de acá. Bueno, esto me sirvió para ejemplificar el esfuerzo de corte de un sólido, ¿no? Pero después aplicado a un líquido. Y eso aplicado a un tubo de flujo, determina la variación de la velocidad en las... ajá, esto es lo que tiene que me pasa automáticamente. Bueno, esto ya lo vimos, fluido parabólico, esto es redundante. Esto lo voy a decir enseguida. Enseguida, enseguida. Eso enseguida, enseguida. Bueno, ahora me voy a ir acá a la pantalla esta del Windows Ink, a ver si hago alguna cosita acá. Así tengo más espacio para escribir. Nosotros ya acabamos de ver entonces la densidad, ¿cierto? Acabamos de ver la densidad y sus unidades, ¿cierto? Y bueno, a partir de eso teníamos que, voy a repetir, como para aprendérselo de memoria, porque si no es difícil entrar a la fórmula de la viscosidad. El esfuerzo de corte es proporcional a través de la viscosidad a la variación de la velocidad en la altura. ¿Cómo le pusieron ustedes a esto? L.
Variación de la longitud, claro. Variación de la longitud. Bueno, variación de la longitud. Ahí está. Bueno, de ahí se despeja, y si querés la fórmula de la viscosidad, la despeja de ahí. Sí. Se ubican. Ya hemos visto las unidades de la viscosidad. Ahora voy a hablar de unas generalidades que son importantes. Voy a meterme en un tema importante, conectado con esto, por supuesto. Acá vamos a suponer que hay una tubería cilíndrica, ¿cierto? Por donde va circulando el fluido. Bueno, cuando vamos a buscar otro punto de referencia, que espero que ustedes tengan, aunque no va a ser muy importante ahora en realidad, pero otro punto de referencia que ustedes deben tener está dado por la ley de Bernoulli, ¿cierto? ¿Qué dice Bernoulli? ¿Han visto eso? Bernoulli acerca del fluido ideal, no es para el fluido real, es para el fluido no viscoso, con una viscosidad igual a 0, ¿no? ¿Se sabe esa fórmula? Sí. Bueno, dice que la presión 1 más ρ por G por la altura 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a lo mismo en el tubo 2, que tiene una presión que puede ser distinta, por una altura que puede ser distinta, por 1/2 de ρ, por una velocidad que puede ser distinta, ¿cierto? Entonces, Sí. veamos ahora lo siguiente, ¿cierto? Supongamos que la tubería es horizontal, y por lo tanto, la altura 1 es igual a la altura 2. Claro. Y por lo tanto, este término es igual a este, se pasa restando y se cancelan y se van, ¿cierto? Sí. Supongamos ahora, hay otra cosa que ustedes tienen que saber de la hidrodinámica, que es la ecuación de continuidad. ¿La saben? Sí, la de área por velocidad igual a área 2 por velocidad 2. Sí. Bueno, ¿y Gino, vos también estás en esto o no? ¿O más o menos? Sí. Bueno, entonces, la ecuación de continuidad dice que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Bueno, el área por la velocidad media es lo que se llama caudal. Recordemos que área en el sistema internacional es metro cuadrado. Por la velocidad en metro por segundo, si multiplico área por velocidad, eso me da caudal. Me da caudal. Eso está en el apunte, está explicado, etc. Me da caudal. Y el caudal es constante porque no puede, el líquido es incompresible. Es un líquido, no vamos a hablar por ahora de un gas. Es un líquido. Entonces, como el líquido es incompresible, el líquido que entra por acá por unidad de tiempo tiene que ser igual al líquido que sale en la misma unidad de tiempo. Por el otro, el líquido por unidad de tiempo que entra tiene que ser igual al que sale. O sea, el caudal de entrada igual al caudal de salida. Lo cual demuestra que si el área es constante, supongamos tener una tubería que la mayor parte de los tubos son de sección constante. Si la sección es constante, área 1 igual a área 2, la velocidad 1 igual a la velocidad 2, ¿o no? Claro. Y por lo tanto, este término se va con este. ¿Y qué estaría diciendo Bernoulli en el líquido ideal? Y que la presión en un extremo de la tubería tiene que ser lo mismo que la presión en el otro extremo. Claro. Porque si los otros se han encarcelado, entonces, idealmente, un líquido ideal puede fluir sin diferencia de presión entre las dos extremos de la tubería. Muy bonito, pero no se cumple nunca. Nunca. Entonces, Bernoulli, está muy capo Bernoulli, no le vamos a quitar los méritos que tiene, ese físico suizo creo que era, no le vamos a quitar, pero ningún líquido puede circular si no le establece un delta P, o sea, una diferencia de presión entre los dos extremos. La sangre no circula graciosamente del corazón a los tejidos y los tejidos de vuelta al corazón sin una diferencia de presión, sin una bomba que le impulse, que es el corazón, que va bombeando la sangre y lo va haciendo circular. Entonces ahora vamos a hablar de Poiseuille y vamos a hablar de que para hacer circular un fluido real, aunque sea en un régimen laminar, no turbulento, pero real, con viscosidad y no con una viscosidad de 0, es necesario que exista una diferencia de presiones
entre los dos puntos de una tubería. ¿Se ubican? Eso es lo que tengo ahora para ustedes. Bueno, voy a hacer lo siguiente acá. Voy a borrar algunas cosas, que estoy escribiendo cosas con Zoom y cosas con... no, bueno, está bien, estamos bien. Bueno, voy a borrar acá entonces. Voy a borrar algunas cosas de acá. Eso es como para entrar en tema, ¿no? Porque quería entrar en tema, porque ahora vamos a ir de un líquido que ustedes ya conocen como ideal, que no requiere de diferencia de presiones para circular, y por lo tanto, que no requiere gastar energía, que eso quería hablar también. Espero que tengan el concepto de la energía, el concepto de la energía cinética. ¿Saben lo que es la energía cinética? La fórmula de la energía cinética. De una partícula de masa m y de velocidad v. ¿Cuál es la fórmula? A ver. Están buscando en los apuntes. Eso lo tienen que tener en la mente ahí. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso está cuando vieron trabajo y energía. Eso tienen que haberlo visto antes de esto. Eso sería la energía de una partícula, pero ahora vamos a hablar de un líquido, y el líquido son millones de billones y trillones de partículas, así que no puedo andar molécula por molécula. Pero en la dinámica del sólido, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es la energía cinética de una partícula. Bueno, acá no hay que gastar energía cinética, no hay que gastar, perdón, no hay que hacer trabajo, no me voy a meter en los teoremas del trabajo y la energía, pero ese tema ha entrado, y el trabajo es igual a la variación de la energía cinética, teorema de la fuerza viva, el trabajo de la resultante. Ese concepto hay que tenerlo, ¿o no? ¿Se ubican? Sí, igual el tema de trabajo y energía está después que esto, así que imagínate cómo Ah, qué está problema. ordenado. Bueno, Claro, entonces cuando terminé de estudiar todo, cuando terminé de estudiar todo, vas a fusionar todo para entender mejor todos los fenómenos. Porque al No, final... me parecía raro eso, porque estaba después el tema, es verdad, eso. Estaba después. Bueno, no llegan todavía a eso, entonces. Bueno, pero ya van a tener que llegar y entender. Bueno, pero el concepto es que el líquido ideal Bernoulli no requiere gasto de energía. No hay que hacer trabajo, no aumenta la energía cinética del cuerpo, no hay que hacer trabajo, van como por inercia, en condiciones inerciales. Por eso sí, se puede considerar en condiciones inerciales. Sí. Estoy pensando, a ver si no digo una cosa fuera de lugar o no. Pero sí, yo me lo imagino, no es realmente así, pero si vos, por ejemplo, agarrás esto no lo han visto ustedes tampoco, así que no sé si tenemos tanto punto de referencia, pero si agarrás un cuerpo, una partícula sólida, y lo arrojás en forma oblicua, tiro oblicuo se llama, en el vacío, sin rozamiento con el aire, sin rozamiento sin aire ni nada, va a determinar una trayectoria parabólica, tiro parabólico, el cañonazo va a caer, esto los militares lo saben, tiran una determinada balística, se llama, es una rama de la física, ¿no? Y arrojan a una determinada altura, a un determinado ángulo y velocidad, y saben a quién le va a caer el cañonazo, ¿no? ¿Se ubican? Entonces, eso existe en los... ¿cómo se llama? En los movimientos ideales. Ahí se conserva constante la energía mecánica total. Y la ley de Bernoulli está en los libros y también está en la guía mía, es una expresión de la conservación de la energía mecánica. De la conservación de la energía mecánica. Bueno, ya está. Pero ahora vamos a hablar del fluido real. El fluido real va a requerir, bueno, no les voy a demostrar la ley de Poiseuille, pero se puede demostrar, está en los libros también, pero excede. Ya con la viscosidad me lucí, explicándole cómo se da el fenómeno. Pero la ley de Poiseuille hay que aprendérsela así como por decreto. La ley de... no se escribe así. Poiseuille, estos franceses. La ley de Poiseuille, creo que se escribe así, bueno, dice que para lograr establecer un caudal, que circule un caudal en un fluido real, hay que ejercer una presión. Tengo dos alternativas. ¿Ustedes conocen la ley de Ohm de la electricidad o todavía no estudiaron eso? No, todavía tampoco. Todavía Pero no. entra, Uno de los últimos. pero Sí, entra, sí, sí. entra. Sí, sí. Es el último tema. Es el Bueno, último tema. se lo voy a, pero nada tienen ni una noción así mínima, ni mínima. No importa, le voy a tener un toquecito nada más. Cuando estudien eso, van a ver que
la ley de Ohm dice que B igual a I por R. Yo cuando iba al colegio tenía un profesor que me quedó grabado y así lo explicó en la guía mía. Lo explico así, ¿viste? Viva Independiente Rivadavia. Era la regla mnemotécnica. Viva igual Independiente Rivadavia. Era de la lepra. La tensión en volt es proporcional a la corriente que se logra establecer en el circuito a través de una resistencia eléctrica, ¿no? Bueno, otra vez está el fenómeno de la causa. ¿Cuál es la? No voy a hacer tan largo esto, porque si no, no terminamos más. Pero la causa, perdón, acá, la causa es la diferencia de potencial, delta B, diferencia de potencial, ¿no? Cuando hay diferencia de potencial entre dos extremos de un circuito, y bueno, van a tener que estudiar qué es lo que es el potencial eléctrico, ¿no? Tampoco se la hago tan larga, pues ustedes, no sé, no van a tener que dar tanta explicación teórica, creo, pero bueno, cuando vos estableces una pila, te establece una diferencia de potencial. Si me agarro una pila, no tengo ninguna pila acá a mano, pero una pila tiene el borde positivo y el negativo, te dice 1,5 volts. Esa es la diferencia de potenciales entre los dos extremos. Y luego si agarrás una resistencia o un cable que ofrezca alguna resistencia y un hilo extremo, va a circular una corriente eléctrica, que es el efecto, ¿no? Y acá va a haber una resistencia eléctrica, bueno, una resistencia eléctrica que se mide en ohm. Bueno, hay una ley de ohm, así está, está en un toquecito de esto, hay en la guía mía, ¿o no? En la guía de electricidad está esto. Está, bueno, no importa, pero bueno, acá es parecido, ¿no? Con alguna diferencia. Bueno, si lo quiero mirar así, sería una cosa como la siguiente. ¿Cuál es la causa de que circule por una cañería un fluido real? La diferencia de presión. Para. Pucha, me mezclo. Bueno, no importa lo mismo. La diferencia de presión. Pascales. Sí. La diferencia de presión. La diferencia de presión es como la diferencia de potencial. Responsable de que circule un caudal. A más diferencia de presión, más caudal. De pronto le pone una diferencia de presión de 0. Miren recién cuando vimos el líquido ideal y no tenía ningún problema el líquido ideal. Fluían de 1 metro cúbico por segundo de caudal, 10, 500 metros cúbicos por segundo, pero total es ideal. Pero ningún líquido hace eso en la realidad. Y por lo tanto, con un delta P de 0 no te circula nada en la realidad. Pero bueno, ahora que tenemos un líquido real, el caudal va a haber una ley, se llama así, ley de se conoce a veces como ley de Ohm de la hidráulica. Ley de Ohm de la hidráulica o de la hidrodinámica. Ley de Ohm de la hidrodinámica, ¿no? Por comparación con la ley de Ohm, ¿ven? La diferencia de presión es la causa, ¿no? La consecuencia, en lugar de ser la intensidad de corriente eléctrica, que es coulomb por segundo, cargas en coulomb por unidad de tiempo que atraviesan una sección transversal de un cable, si uno lo seccionás transversalmente y te pones a contar los coulomb por segundo, imagínate, imposible casi hacerlo, pero bueno, hay métodos para medir fácilmente la intensidad de corriente eléctrica que se mide en amper y que es coulomb por segundo. Acá es caudal. Entonces, causa, diferencia de presión. Efecto o consecuencia de la diferencia de presión, un determinado caudal. A más diferencia de presión, más caudal. Mientras más delta P le pone, más caudal va a circular. Y a través de una constante de proporcionalidad que se llama resistencia hidrodinámica. Bueno, era una introducción nada más esto. Es una introducción porque yo quiero ahora... Profe. Sí. Yo me tengo que ir porque tengo muchos trámites para hacer. Lo que queda, la vamos a cortar ahora. La vamos a cortar y vamos a tener que seguir otro día. La corto ahora. Le pongo la ley de Poiseuille y le terminamos ya. Bueno. Otro día seguimos porque yo también me canso mucho, no puedo estar tanta hora. Y más que ahora es unidireccional la clase, porque ustedes prácticamente es como que están escuchando y apenas algunas pequeñas preguntas. Pero le pongo la ley de Poiseuille y después la vemos bien, ¿o no? Pero acá la Q
depende de delta P. Voy a hacer como que espejo de acá. Q depende de delta P y acá aparece sobre L. Después la próxima clase lo voy a retomar esto. Y acá queda pi por R a la cuarta. Miren el quilombo esto, ¿o no? Sobre 8 veces la neta. Bueno, la próxima retomamos de ahí. Yo creo que también sería bueno cortar, Emiliano, ¿no te parece? Vale. Seguimos otro día. Mañana. Eh, Mañana podemos. mañana, ¿Ah? mañana yo puedo. ¿Y Gino puede Sí, no hay mañana? problema. No hay problema, sí, no hay ningún problema. Bueno, Así no, mañana a esta hora, a las no 10. nos perdemos. Perfecto. Bueno, dale, Vale. sigamos mañana. Pero bueno, vayan asimilando un poco esto que hemos visto, qué sé yo, vayan entrenando un poco, porque podemos hacer ejercicio, ¿no? Porque si no, no tiene sentido esto sin hacer ejercicio. Cortemos Exacto, sí, ahora, sí, ¿eh? sí. Bueno, Vale. Dale. hemos entendido un montón igual con la explicación No, que ha dado. no. Está muy Sí, bien sí. explicado. No, y después tengo un más preparado, después vamos a hablar del número de Reynolds, vamos a hablar de cuándo el flujo laminar se transforma en turbulento y todo eso, ¿o no? Y de la fuerza de roce viscoso, que es la ley de Stokes, no sé cómo se pronuncia, Stokes, que es cuando un sólido de una esfera de radio R se va moviendo por un fluido. O bien el fluido se va moviendo con respecto a la esfera está quieta, el fluido va moviendo, y ahí vamos a hablar de la fuerza de roce viscoso de Stokes. Y ahí termina, porque al final son 4 formulitas. La tengo acá en el machete, ¿o no? Después se lo voy a pasar, porque en realidad son 4 formulitas, después saber aplicarla, y saber moverse, saber ser consciente que estoy en el CGS, si estoy en los PUAS, estoy en el CGS, y la densidad tiene que entrar en el CGS, y vamos a hacer problemas. ¿Se ubican? Bien. Bueno, muchachos, nos Perfecto. vemos el Bueno, próximo muchas gracias. mañana. Dale, Nos Gracias. vemos. hasta luego. Chau, Ahora chau. Chao. la estoy grabando automáticamente y se las comparto en un ratito. ¿Eh? Bueno, Vale. muchísimas A la gracias. Que clase. tenga buen día. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Chau, Chau, chau. chau, hasta luego.